Les doy la bienvenida a una nueva clase del curso online de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, Prolactina, desde las bases al tumor hipofisario secretor. Soy la doctora Karina Miragaya, coordinadora de endocrinología del Sanatorio Güemes, y en esta oportunidad voy a hablarles sobre prolactinomas y embarazo. La clase está dividida en dos módulos. Yo voy a darles la parte del módulo 1, en las cuales voy a hablar de lo que es la fisiología endocrina que se produce en el embarazo y sobre todo los cambios hipofisarios durante este periodo de gestación, y voy a hablar sobre los efectos que tienen los prolactinomas en la concepción de las mujeres que desean fertilidad. En cuanto a los prolactinomas, a los deseos de fertilidad y de embarazo, podemos decir que estos tumores son los más frecuentes que usualmente afectan a mujeres entre la tercera y cuarta décadas de la vida. En este grupo etario predominan los microprolactinomas, ya que hay una relación de micro versus macroprolactinomas de 8 a 1. Y suelen presentarse con trastornos del ciclo menstrual, ya sea oligo o amenorrea, galactorrea e infertilidad, en lugar de manifestarse como síntomas de efecto de masa. Sabemos que esta última situación se produce más frecuentemente en varones o en mujeres posmenopáusicas. En mujeres que se están estudiando por infertilidad, sabemos que la prevalencia de hiperprolactinemia es 10 veces mayor que en la población general y se produce entre el 5 y 7% de las mujeres incluso que están asintomáticas o en el 33% de las mujeres con trastornos del ciclo menstrual, como dijimos, oligo o amenorrea y o galactorrea. El hipogonadismo habitualmente es reversible una vez lograda la normoprolactinemia, y cabe destacar que los agonistas dopaminérgicos van a ser el gol estándar de tratamiento de esta situación para lograr el embarazo. A modo de introducción, vamos a ir viendo cuáles son los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo. Podemos decir que el embarazo es un estado fisiológico durante el cual la hipófisis va a alterar y va a cambiar su anatomía y fisiología. Por lo tanto, esto puede modificar el curso, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que lo comprometen. Y en este caso de esta clase vamos, como les dije, a hablar sobre los prolactinomas. Ahora bien, les quiero mostrar cuál es la característica habitual que tiene la hipófisis, ¿sí? Durante el embarazo. Como vamos a ir viendo, va a aumentar la glándula de tamaño, en donde vemos aquí unas imágenes de resonancias de una hipófisis normal, cortes sagitales y coronales al primer día del posparto, en donde vemos una hipófisis globulosa con un borde superior convexo que ocupa parcialmente la cisterna supracelular. Y esto es una característica y una imagen normal, entonces, como les dije, de la hipófisis al final del embarazo. Aquí les voy a resumir brevemente cuáles son los cambios anatómicos y fisiológicos que se producen en la hipófisis durante un embarazo normal. La glándula, como les dije, aumenta de tamaño debido a una hiperplasia e hipertrofia, principalmente de los lactotropos, como vamos a ver a la brevedad, y pasa de pesar unos 360 miligramos aproximadamente a 760 miligramos al término del mismo. Se produce entonces un aumento del volumen hipofisario que puede ir desde un 30 hasta un 136% con respecto al nivel basal. La altura habitualmente no excede los 10 milímetros durante la gesta, es decir, esto no tendría por qué generar ninguna alteración a nivel de la vía visual.
aunque puede llegar a los 11,8 milímetros en el posparto inmediato. Ya pasada la primera semana posparto, la glándula va a empezar a retornar a su tamaño original y este va a lograr alcanzarse aproximadamente al 6º mes del posparto. En cuanto a la neurohipófisis, podemos decir que se va a reducir su tamaño entre las semanas 1 y 12 y que es posible que ya no se visualice a partir de la semana número 27. En cuanto al tallo, podemos decir que permanece en la línea media durante todo el embarazo. Por otro lado, cabe destacar que obviamente va a estar el desarrollo de la placenta durante el embarazo. Este órgano va a actuar como una glándula endocrina autónoma que interactúa entre el sistema endocrino materno y fetal. Va a producir hormonas que van a ser necesarias para el inicio y mantenimiento de la gestación, para el correcto desarrollo fetal, el desencadenamiento del parto y el comienzo del puerperio, culminando con incluso la lactancia. Podemos decir que a pesar de ser un órgano independiente, puede interactuar con los diferentes ejes hipotálamo-hipofisario, ya que podemos decir que la placenta produce varias hormonas, entre ellas se destacan obviamente estrógenos y progesterona, la gonadotrofina coriónica humana, el lactógeno placentario y la hormona de crecimiento placentaria. De esta última podemos decir que tiene un 96% de homología con la hormona hipofisaria, que de esa forma va a suprimir, ¿sí?, la secreción de esta forma de hormona de crecimiento hipofisaria y va a convertirse en una fuente dominante, la placenta, de hormona de crecimiento en la circulación materna en la segunda mitad del embarazo. En esta figura publicada por la doctora Flesserieu en el año 2020 vemos la enormidad de cambios hormonales fisiológicos que se producen durante el embarazo. Aquí en este esquema vemos cuáles son los cambios que suceden en la unidad materno-feto-placentaria. Bien, entonces podemos decir, como dijimos, la placenta va a producir una enorme cantidad de hormonas, como nombré previamente en la diapositiva anterior, y todas estas hormonas van a impactar en la función endocrina materna. Bien, podemos decir, por ejemplo, que, como les dije hace un momento, la hormona de crecimiento hipofisaria y sobre todo la placentaria, va a aumentar la producción de IGF-1, bien, en la madre, en el hígado materno, y que va a suprimir la secreción de hormona de crecimiento hipofisaria. En tanto, el estradiol, tanto placentario como ovárico, va a suprimir las gonadotrofinas maternas y va a estimular la producción de prolactina. En cuanto al eje tiroideo, la producción, los estrógenos van a aumentar a la globulina ligadora de tiroxina y también a la globulina ligadora de corticoides a nivel hepático, con lo cual van a aumentar las hormonas tiroideas y van a aumentar la concentración del cortisol. En cuanto a la HCG placentaria, como tiene similitud estructural con la TSH, ¿sí?, va a haber una disminución de esta hormona, pero va a haber un aumento de la secreción de hormonas tiroideas como vimos previamente. Entonces, esa TSH materna va a estar disminuida. Los niveles de cortisol y ACTH también van a estar incrementados, especialmente sobre el tercer trimestre. En cuanto a el péptido relacionado con la paratormona a nivel placentario, vamos a ver que esto va a conducir a una reducción compensatoria, obviamente, en la producción de paratormona materna. Entonces, vamos a ver que hay múltiples cambios que van a suceder en la glándula hipofisaria.
Bien, entonces dijimos por un lado que todas estas hormonas, sobre todo lo que es la hormona de crecimiento placentaria, el lactógeno placentario, incluso la prolactina y otras hormonas antagonistas de la insulina, van a hacer, en cuanto a los cambios metabólicos, aumentar la resistencia a la insulina materna periférica. Entonces esto va a conducir a un aumento compensatorio de la función de la célula beta materna. Entonces, podemos resumir que a nivel del eje gonadal, la secreción de LH y FSH van a estar suprimidas, que los niveles de SHBG van a estar aumentados, que los niveles obviamente de estrógenos y progesterona van a ir aumentando y los niveles de HCG también. En cuanto a la prolactina, esta va a ir elevándose a lo largo del embarazo y que en el segundo y tercer trimestre también va a haber un aumento de prolactina decidual, es decir, producida en la placenta, y cabe destacar que esta última no va a responder a los agonistas dopaminérgicos. En cuanto al eje somatotrófico, la hormona de crecimiento hipofisaria va a bajar, ¿sí? Más o menos a partir del cuarto mes, cuando va a estar ya verdaderamente aumentada la hormona de crecimiento placentaria. En el primer trimestre, la IGF-1 va a tender a bajar por este incremento tan alto de los estrógenos, y este es el efecto que tienen los estrógenos a nivel hepático sobre la modulación y el descenso de la síntesis de IGF-1. Pero la IGF-1 va a aumentar en el segundo y tercer trimestre por este estímulo de la GH placentaria y el lactógeno placentario. En cuanto al eje tiroideo, como dijimos, la TSH va a disminuir en espejo por aumento de la beta-HCG, sobre todo en el primer trimestre. La T4 libre materna va a ir aumentando y esto es un cambio necesario para el normal desarrollo fetal. Y la TSH finalmente al término va a aumentar, bien, va a aumentar también la TBG y van a aumentar los niveles de T4 y de T3 totales. En cuanto al eje corticotropo, dijimos que va a haber un aumento de ACTH, tanto hipofisarios como placentarios, y también de CRH placentario. Todas estas hormonas van a aumentar más de 50 veces al momento del parto, y sabemos que a lo largo del embarazo va a haber un incremento en lo que es la síntesis de cortisol, y por lo tanto va a haber un aumento normal de lo que es el cortisol libre urinario, ¿bien? Y que también cabe destacar que esto se produce en parte porque va a haber un aumento de la CBG, de la proteína transportadora de cortisol. Por otro lado, cabe destacar que hay una enzima que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 placentaria, que va a inactivar estos glucocorticoides que la madre tiene elevados y va a proteger al feto de este hipercortisolismo materno. Cabe destacar que el ritmo de cortisol va a estar inalterado a lo largo del embarazo. En cuanto a las hormonas neurohipofisarias, ¿sí?, que están almacenadas en la neurohipófisis, podemos decir que la oxitocina es una hormona necesaria para lo que es el parto, así que va a ir aumentando durante todo el embarazo, producto de estímulo de los estrógenos, y va a tener un aumento dramático en el momento del parto. En cuanto a la hormona antidiurética, sabemos que la mujer embarazada va a aumentar el volumen plasmático 1.5 veces y va a disminuir, ¿sí?, la osmolaridad, bien, sobre todo hacia la 10ª semana, con un mecanismo de la sed que va a estar aumentado. Entonces podemos decir que si bien hay hormona antidiurética normal, el set point de secreción de LH está corrido. A su vez, cabe destacar que hay una vasopresinasa placentaria que va a aumentar este clearance de hormona antidiurética y va a entonces aumentar la producción hipotalámica de ADH, pero va a generar un balance negativo. Entonces, bueno, aquí quedan resumidos todos estos cambios importantes fisiológicos durante el embarazo normal. Entonces aquí nos vamos a focalizar
¿sí? En lo que son los cambios adenohipofisarios durante el embarazo, los tenemos en esta tabla para que los tengamos a mano. Cambios en niveles de ACTH, vamos a ver que hay una misma masa de corticotropos a lo largo del embarazo, pero que sin embargo va a haber un aumento progresivo de ACTH circulante, como les dije previamente. En cuanto al eje tiroideo, la TSH va a mantener el número de tirotropos, sin embargo, entre la semana número 9 y 13 va a haber una disminución de los niveles de TSH por el mecanismo que dijimos de la beta-HCG. Las gonadotrofinas van a disminuir y hay una disminución muy marcada de lo que es el número de gonadotropos, que va a llevar a una supresión inmediata de estas hormonas en sangre periférica. En cuanto a la hormona de crecimiento, como dijimos, también va a haber una disminución de la masa de somatotropos con disminución progresiva de la GH hipofisaria. Y focalizándonos entonces en la prolactina, que es la hormona que hoy nos trae aquí para esta clase, podemos decir entonces que va a haber una hiperplasia lactotropa entre un 60 y 70% del total de las células adenohipofisarias van a estar representadas entonces por lactotropos. Y esto va a hacer que haya un aumento muy significativo de los niveles de prolactina a lo largo del embarazo. Entonces, todos estos cambios, principalmente debido a la hiperplasia lactotropa, van a generar un aumento hipofisario que puede llegar entre el 30% del tamaño, como dijimos previamente. Entonces, este aumento significativo de la masa de somatotropos se va a correlacionar con un aumento progresivo de los niveles de prolactina durante el embarazo. Como vemos acá en esta tabla publicada en el año 2019, vemos cómo son las concentraciones normales de prolactina durante un embarazo normal. Bien, tenemos valores en nanogramos mililitros para la mujer que no está embarazada y cómo va aumentando la prolactina a lo largo del primer, segundo y tercer trimestre, en donde aumenta más de 10 veces de sus valores basales. Cabe destacar que no está recomendado igualmente medir los niveles de prolactina durante el embarazo, ya que no hay valores de referencia en mujeres que tienen prolactinoma, ni se conoce el valor pronóstico de estos incrementos durante el mismo. En este esquema vamos a ver cómo la prolactina, ¿sí?, tiene al hipotálamo como blanco de acción de su función y cómo va a modular diferentes funciones biológicas en él. Por un lado, cuando interactúe en el área preóptica, va a intervenir en lo que tiene que ver con el comportamiento materno. Cuando intervenga en el hipotálamo mediobasal, va a ser parte regulatoria del metabolismo, y cuando intervenga sobre el área de las neuronas de quispeptina, va a intervenir tanto en el desarrollo de la pubertad como en la fertilidad, que es lo que hoy nos trae aquí en esta clase. Entonces, podemos decir que en los casos de prolactinoma, donde va a haber niveles muy elevados de prolactina, se va a producir obviamente un hipogonadismo hipogonadotrófico e infertilidad. ¿Y podemos pensar cuáles son los mecanismos, ¿sí?, involucrados en el desarrollo de los mismos? Y los mismos son dos. Por un lado, podemos ver que va a haber una hiperprolactinemia. Sabemos que la prolactina muy elevada va a hacer una inhibición directa de la pulsatilidad de GnRH al inhibir la expresión del gen Kis1 y va a inhibir la vía de las quispeptinas. Por otro lado, también va a haber una inhibición directa de la secreción de gonadotrofinas que se produce por pérdida del feedback positivo de estradiol sobre las gonadotrofinas que se produce en la mitad del ciclo menstrual.
Y por otro lado, esta hiperprolactinemia va a tener un efecto periférico al inhibir directamente la esteroideogénesis gonadal, tanto de estrógenos como progestágenos. Otro de los mecanismos involucrados por los cuales los prolactinomas generan hipogonadismo hipogonadotrófico e infertilidad es el efecto de masa en sí que tiene el tumor, bien, ya sea sobre el gonadotropo o sobre el resto de las células adenohipofisarias que intervienen en la producción de hormonas que regulan el ciclo menstrual. Podemos decir que si hay afección de lo que es del eje tiroideo, sabemos que las hormonas tiroides van a influenciar lo que es la ovulación de manera directa como indirecta y que hay receptores de hormonas tiroides tanto en células de la granulosa y cervicales uterinas. En cuanto al cortisol, sabemos que este afecta directamente la función ovárica y que cuando hay un aumento de cortisol asociado al estrés, este tiene un efecto inhibitorio sobre el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Por otro lado, a nivel del eje de hormona de crecimiento e IGF-1, sabemos que estas hormonas intervienen directamente en lo que tiene que ver la ovulación. Por lo tanto, la afección tanto de prolactina y del eje gonadotropo afecta, ¿sí?, la fertilidad de las mujeres, así como también la afección del resto de los ejes adenohipofisarios. Entonces, podemos concluir que este hipogonadismo hipogonadotrófico e infertilidad producida en los prolactinomas, ya sea por hiperprolactinemia y o por efecto de masa, va a conducir a una alteración del ciclo menstrual, manifestándose como amenorrea o oligomenorrea, o en casos de que haya niveles más modestos de elevación de la prolactina, puede incluso haber mujeres que tienen deprivaciones, pero tienen una fase lútea inadecuada, o incluso logran el embarazo, pero puede haber una alteración en lo que es la implantación del embrión. Entonces, ¿cómo podemos restaurar la fertilidad, ¿sí?, y revertir el hipogonadismo en estas mujeres? Bueno, el tratamiento propuesto para lo que es la hiperprolactinemia es, por un lado, el uso de los agonistas dopaminérgicos, que sabemos que son eficaces para inducir la ovulación y la fertilidad, y siguen siendo la primera opción de tratamiento en la mayoría de las mujeres con prolactinomas que desean lograr embarazo. Vemos un trabajo de Webster y colaboradores en donde publican una serie de 459 mujeres con amenorrea hiperprolactinémica, de las cuales 279 eran portadoras de microprolactinomas y 3 de macroprolactinomas. Muestran estos autores que lograron la normalización de la prolactina en el 83% de las mujeres bajo dosis de cabergolina de 0,5 a 2 miligramos por semana y de un 59% de aquellas que utilizaban bromocriptina entre 2,5 a 10 miligramos por día. Por lo tanto, podemos decir que obviamente la cabergolina fue más eficaz, no solamente en bajar los niveles de prolactina, sino también en inducir un embarazo. 72% versus un 52% en mujeres que usaron bromocriptina y que además la cabergolina fue mejor tolerada. Cabe destacar, sí, y hay que recordar a las mujeres que no están interesadas en fertilidad, que hay que aconsejarlas en que utilicen un método anticonceptivo, bien, al comenzar a tomar los agonistas dopaminérgicos, porque la fertilidad puede restaurarse antes de la reiniciación de los ciclos menstruales. Ahora bien, también podemos plantear, y está planteado en la literatura como parte del tratamiento de la hiperprolactinemia, la opción quirúrgica, ¿sí?
pues sabemos que esta va a normalizar la prolactina rápidamente y puede restaurar la fertilidad, pero que requiere obviamente de la experiencia de un grupo neuroquirúrgico avesado. ¿Cuál es la indicación, ¿sí?, clásica de la cirugía en pacientes con prolactinomas con deseos de fertilidad? Bueno, pues en aquellos que tengan resistencia o intolerancia a los agonistas dopaminérgicos o que haya una preferencia puntual del paciente. Pero podemos decir que la cirugía, o podemos plantearnos si la cirugía tiene mejor respuesta en normalización de los niveles de prolactina que los agonistas dopaminérgicos. Bueno, para responder esta pregunta les traigo un metaanálisis de 25 estudios, bien, que incluyó 1836 pacientes, publicado en el año 2020 en el Journal de Endocrinología y Metabolismo, en donde se ve que hay una remisión a largo plazo post suspensión de agonistas dopaminérgicos solamente en el 34% de los casos, versus una normalización de los niveles de prolactina a largo plazo en el postquirúrgico del 67% de los casos. Que hay diferencias obviamente principales en los casos de microprolactinoma, ya que se logró solamente una remisión del 36% cuando se suspendió el agonista dopaminérgico versus un altísimo número de remisión del 83% cuando las pacientes fueron operadas. Bien, y que hubo también, obviamente, mejores resultados de la cirugía en aquellas mujeres que tenían microprolactinomas, ya que lograron la normoprolactinemia en el 83% de los casos versus el 60% de las mujeres con macroprolactinomas. Y también cabe destacar que en manos de cirujanos avesados, el hipopituitarismo postquirúrgico se produjo solo en un 2% de pacientes y que hubo una mortalidad del 0%, por lo que puede considerarse una práctica segura. Entonces, podemos concluir que en cuanto a la hiperprolactinemia, podemos plantear ¿sí?, el tratamiento con agonistas dopaminérgicos o cirugía, y que estos pueden lograr el embarazo en más del 85% de las pacientes que así lo desean. Ahora bien, en los casos en que hay un efecto predominante de masa del tumor, ya sea porque hay una persistencia del hipopituitarismo o del hipogonadismo hipogonadotrófico post uso de agonistas dopaminérgicos, ya habrá que plantear un tratamiento con gonadotrofinas, bien, y que habitualmente se esperan 6 meses de restauración de lo que es la normoprolactinemia para ver si la paciente logra el embarazo, y si no, ya se va a técnicas de uso de gonadotrofinas para inducir la ovulación. Pero hay que considerar que en casos en que la paciente tenga además otros déficits y haya un hipopituitarismo completo, uno debe plantear el tratamiento con gonadotrofinas ¿sí?, más precozmente y no esperar estos 6 meses que están recomendados, ya que se sabe que las posibilidades tal vez de lograr el embarazo cuando hay múltiples déficits hormonales sea más dificultoso. Entonces aquí les voy a comentar cuáles son las recomendaciones para el manejo de las mujeres con prolactinomas, sobre todo antes de la concepción. Bien, es el momento en que yo me voy a plantear, ya que durante el embarazo va a ser tratado por la doctora Gittelman en el módulo 2 de esta clase. Entonces, podemos decir, por un lado, teniendo en cuenta a aquellas mujeres que tienen microprolactinomas o que tienen macroprolactinomas, pero con extensión solamente intracelular, bien, que antes de la concepción vamos a indicar obviamente un tratamiento con agonistas dopaminérgicos, que es, como dijimos previamente, el tratamiento gold estándar, y que vamos a lograr seguramente el embarazo cuando los niveles de prolactina estén normales, y ahí va a ser el momento en que uno lo pueda recomendar,
¿sí? Porque sabemos que los agonistas dopaminérgicos pueden restaurar la ovulación con una eficacia entre el 80 y el 90%. Ahora bien, en estos casos de micro y de macro intracelular, cuando se logre el embarazo, lo que Gletser y Bronstein nos recomiendan en esta revisión del año 2019 es suspender el agonista dopaminérgico. Por otro lado, aquí quiero mostrar cuál sería el rol de la cirugía en mujeres que tienen exclusivamente microprolactinomas y que desean fertilidad, ya que hay un nuevo consenso de la Pituitary Society publicado en el año 2023, en donde recomiendan fuertemente la posibilidad de la realización de la cirugía para lograr una normoprolactinemia persistente a lo largo del tiempo, aunque sabemos que esto puede ser un tema de debate según los deseos de la paciente y sobre todo la posibilidad de contar con un equipo neuroquirúrgico avesado y de excelencia. Bueno, ahora bien, ¿cuál es el caso de una mujer que tiene un macroprolactinoma invasor? ¿Qué es lo que vamos a recomendar? ¿Sí? Antes de la concepción, por supuesto, trataremos de iniciar obviamente el tratamiento con agonistas dopaminérgicos, que esa sigue siendo la primera línea de tratamiento, pero también debemos considerar la posibilidad de hacer una reducción del tamaño tumoral, aunque sepamos que no sea curativa, con cirugía, para asegurarnos de que haya tal vez una menor chance potencial de crecimiento durante el embarazo. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tratar a las mujeres? Habitualmente por lo menos por un año con agonistas dopaminérgicos, y lo ideal sería que tuviéramos una resonancia previa al embarazo para estar bien seguros y tranquilos de cuál es el tamaño de tumor que tiene la paciente al momento de la búsqueda del embarazo. Lo vamos a recomendar entonces cuando los niveles de prolactina estén normalizados y sobre todo hayamos constatado de que hay una reducción del tamaño del tumor y que éste se encuentra ya en lo que es las inmediaciones de lo que es la silla turca. Cuando la mujer con macroprolactinoma logra el embarazo, bueno, ¿qué hacemos con el agonista dopaminérgico? En líneas generales se indica la suspensión del mismo, salvo algunos casos muy, complejos, en donde hay un remanente tumoral muy cercano al quiasma óptico, en donde podría plantearse lo que es la continuidad del agonista dopaminérgico durante el embarazo. El resto, digamos, de la conducta y de algoritmo, que es lo que es básicamente la conducta a desarrollar durante el embarazo y el tipo de seguimiento, lo dejo para la doctora Gittelman en la segunda parte de la clase. Entonces, una breve mención final de cuál sería el riesgo potencial de crecimiento de los prolactinomas en el embarazo, es que sabemos que va a haber un aumento muy significativo de los estrógenos y que estos van a estimular directamente a lo que es a nivel del lactotropo distintos factores de crecimiento, bien tanto que van a inducir la proliferación del lactotropo como la angiogénesis, y también va a haber un estímulo de los estrógenos sobre los somatotropos en rediferenciarse a lactotropos, y de esa manera va a ser uno de los mecanismos por los cuales podría haber un potencial crecimiento de los prolactinomas durante el embarazo que conduzcan a un efecto de masa que va a manifestarse como alteración visual y cefalea. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que debido a los avances en los abordajes clínicos y quirúrgicos, el embarazo se ha convertido en un evento común en las mujeres con prolactinomas,
que en las mujeres que desean fertilidad, el objetivo va a ser normalizar entonces los niveles de prolactina y de esta forma poder restablecer los ciclos ovulatorios. El tratamiento con agonistas dopaminérgicos sigue siendo el tratamiento gold estándar. Se aconseja utilizar la dosis efectiva más baja. Bien, y por el momento se prefiere el uso de cabergolina dada su eficacia, tolerabilidad y perfil de seguridad. Se debe considerar la cirugía transesfenoidal en caso de que haya resistencia a los agonistas dopaminérgicos o intolerancia a los mismos. En el caso de los microprolactinomas, la mujer puede lograr el embarazo aún sin confirmar la reducción del tamaño tumoral con el tratamiento, pero en el caso de los macroprolactinomas debemos retrasar esta indicación, ¿sí? de habilitar el embarazo, la búsqueda de embarazo, hasta que se confirme sí o sí la respuesta al tratamiento, principalmente lo que respecta a la reducción del tamaño tumoral. Y por último, siempre recordar que un equipo multidisciplinario es quien debe indicar y seguir la gestación para minimizar las posibles complicaciones, especialmente en las mujeres con macroprolactinomas. Muchas gracias por la atención.